Día de Champions League y batacazos en la Liga de Campeones. El Inter de Milán quedó eliminado en Italia frente al modesto Bodo Glimt. Dilita, ¿qué tal esa jornadita de Champions que nos tocó hoy? Varios partidos que van dando como la entrada a lo que será el día de mañana Real Benfica y otros encuentros más, ¿no? Y bueno, primero bienvenidos a todos a una nueva edición de Entretiempo, decente. hablando de Champions League. Y vea que yo ya presagiaba lo que iba a ser el batacazo. Me vine de amarillo con negro, muy bien, con los colores del cuadro noruego, que dio el batacazo en territorio italiano, pero no solamente en territorio italiano, sino que en Noruega ya había pegado el primer golpe y hoy finiquitó lo que había hecho en el partido de día. Ahora, sorprendente porque ya le pegó al Manchester City, ahora eliminó al Inter de Milán en los playoffs y la pregunta es, ¿quién sigue? Bueno, eso es una pregunta. Eso ya lo veremos, pero primero vamos a hablar de todo lo que fue la jornada de Hágale. No, pero empecemos hablando de una vez de esto, porque obviamente es el batacazo de la jornada. El Inter de Milán, uno de los equipos más poderosos de Europa y uno de los más grandes de Italia, quedó eliminado, como ya lo dijimos, por este humilde, modesto Bodo Glimt, que lo venció 2-1 hoy en San Siro, goles de Jens Haug y Heikon Evgen, minutos 58 y 72, y para el equipo italiano descontó Alessandro Bastoni al 76. El global quedó 5-2 a favor del Bodo Glimt, o sea que, a ver, la superioridad fue importante en los dos encuentros, y como usted lo dijo, usted que vino obviamente con los colores del Bodo Glimt, pues esto es una sorpresa impresionante, que el Inter de Milán se quede en playoff no de la mano del City o del Real o del Benfica, sino del Bodo Glimt. Obviamente es algo que tiene trascendencia en Europa y obviamente en el mundo del fútbol. Sí, usted lo acaba de mencionar y vea, es curioso porque en redes sociales ya circula, no sé si de pronto ustedes tienen muy cercano ese meme en el que golpea una puerta, mata, golpea la... Bueno, por eso le hacía la pregunta, ¿quién es el que sigue? Ya pasó el Manchester City, ahora eliminó al Inter de Milán. Le podría tocar o con Manchester City o con Sporting de Lisboa. Bueno, con Sporting de pronto puede ser parejo, hasta le puede ganar, y con el City de pronto pues no sabe. No sé, pero bueno, ya por lo menos en el antecedente anterior 3-1 ganó en territorio noruego. Evidentemente en finales es otra cosa porque ya clasificó a los octavos de final. Cabe resaltar que estos eran las eliminatorias playoff, pues porque no clasificaron dentro de los ocho primeros equipos en la fase liga, pero pues bueno, ahora se viene... Y usted sabe que la Champions es la Champions, nadie tiene el cupo asegurado, todos pueden dar la sorpresa. Y bueno, ¿y por qué no soñar con que este puede ser el Ajax, que en algún momento llegó a sorprender y también eliminó al Real Madrid en su momento, ¿no? Bueno, ya ahí dejamos a la gente súper informada de lo que fue el batacazo de la jornada del día de hoy en la Champions. Y más temprano hubo otra goleada. El Atlético de Madrid goleó 4-1 al Brujas. Esa sí no sorpresiva. Nada, pues, a ver, el Brujas iban 3-3 esa serie. Claro. En la ida era un partido que estaba parejo por lo que había pasado en Bélgica, pero hoy en España el Atlético de Madrid mostró su jerarquía, mostró que la mano de Diego Simeone obviamente tienen jerarquía en este certamen internacional, por lo menos de llegar a instancias finales, y venció 4-1 al Brujas. El global quedó 7-4, imagínense. Los goles del Atlético de Madrid, del equipo colchonero, fueron de Johnny Cardoso y un triplete, no fueron uno, ni fueron dos, fueron tres, del popular Alexander Sorloth, Alexander Sorloth, noruego, hablando de Noruega, un noruego más, vea, minuto 23, 76 y 87, y para el equipo belga, para el Brujas, descontó Joel Ordóñez al minuto 36. Eso fue lo que pasó muy temprano, porque ese partido se jugó más o menos al mediodía hoy aquí en Colombia, ¿no? Sí, venga, pero hablemos también de colombianos, porque a pesar de que se fue despedido, me parece que Camilo Durán es el hombre sensación de esta Champions, claro, dejando a un lado a Luis Javier Suárez, que también ha tenido una importante Liga de Campeones. Y creo que tuvo una espléndida a su manera, obviamente, y con un equipo también muy modesto y muy humilde. Tuvo una muy buena Champions League. ¿Y cómo la iba a cerrar? ¿De qué mejor manera? Sino que anotando. Obviamente perdió contra Newcastle, un Newcastle que arrasó 9-3 en el global. Hoy ganó 3-2, pues en condición de local. Sin embargo, Camilo Durán a los 50 minutos anotó otro gol, otro más a la bolsa, otro gol más al listado, para cerrar una gran actuación en esta Champions League, que obviamente pues ya se cerró el telón para él, pero fue un buen torneo. Usted lo mencionaba en un entretiempo anterior, que le iba mejor en Champions que la misma liga local, entonces bastante curioso. Es que vea, le marcó a varios equipos importantes, y hoy anotar en un estadio
legendario, histórico, mítico, bueno, no sé cómo usted lo quiera describir, lo dejamos a que la gente también lo ponga en St. James Park, donde por allá brilló el Tino Asprilla en el Newcastle. Pues bueno, eso deja ver que más allá de que, claro, a ver, todo el mundo va a decir, ay, pero los golearon 9-3, bueno, pero hizo gol en la Champions con un equipo modesto como el Karabakh, y es un jugador interesante, ese Camilo Durán me parece un jugador interesante, de pronto la gente no lo tenía mucho en el radar, pero creo que la Champions, más allá de que ya quedó eliminado, le dio una vitrina importante en la fase liga, ahorita en este playoff, aunque ya terminó, pues hacerle gol al Newcastle no pasa todos los días, y más jugando en un y en equipo fase como el final, Karabakh. en fase final, o sea, Claro. cerró la Champions League eliminado, pero anotando. Es como, pues, él hace lo que puede, ¿no? Sí, no, está bien. Al final el equipo, pues, él no puede responder, no puede atacar, no puede defender, no puede arquear, pero pues, al final él hace los goles y por eso lo califican y yo creo que es un nombre que va a sonar mucho en el próximo mercado. Pues sí, yo No creo sé que si de sí. pronto para el Atlético o Barcelona, no. pero sí, por ejemplo, vea, Luis Javier Suárez llegó a un equipo como Sí. Sporting y desde ahí se empiezan a apalancar un poquito más y tienen mucho más protagonismo. Así es. Oiga, Elita, y en el otro partido que hubo hoy, en este sí nos faltaron las emociones, en este sí nos pudimos haber quedado dormidos. Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0, sin embargo, el equipo alemán, el equipo, porque si es Bayer es bueno, ganó 2-0 en la ida. Había ganado en Grecia 2-0 y hoy en Alemania empataron 0-0, entonces con eso clasificó el equipo alemán a los octavos de final de la Champions League, pero bueno, ojo porque la acción sigue mañana, ¿no? Sí, la acción sigue mañana. Con un partido hay un partido que se lleva las miradas. Sí, Por todo, no evidentemente, solo por nosotros no solo ya por lo lo sabemos. futbolístico, sino también como por esa Por el espinita que hay, morbo, el por morbo la que hay del tema. polémica, Epa. porque estamos hablando obviamente del Real Madrid-Benfica, Sí. un partido en el que el cuadro merengue llega con la ventaja mínima de un gol. Con un golazo de Vinicius. Claro, justamente Uf. ahí desató toda la polémica que trae este partido, porque justamente anota ese gol, ya le recordamos, Vinicius festeja con el banderín frente a la hinchada del cuadro Portugal. Luego hay un pequeñito roce en toda la mitad del campo, pues por ese tema justamente que se origina. Y vea que ahí empieza todo el tema del racismo con ese jugador argentino que se me va. Gianluca Prestiani. Exactamente. Empieza todo el tema del racismo. Esto desató una locura en redes Bueno, del sociales. supuesto racismo, Bueno, ¿no? exactamente. Porque todavía no hay comentarios y demás. También Mourinho se fue expulsado de ese partido. Bueno, acá hay todo un poco de condimentos. Sí. Y teniendo en cuenta que el último partido de la fase de Liga, Benfica lo jugó contra Real y le ganó con un gol al último minuto del arquero. Entonces yo creo que este partido tiene Va a estar muchos... buenísimo. No, va a estar muy bueno. Va a estar tener muy muchos bueno. condimentos. Exactamente. José Mourinho no fue a la rueda de prensa, más allá de que podía ir, no fue. Otra de las noticias del día a horas de ese partido es que Gianluca Prestiani viajó a Madrid, llegó con la delegación y de hecho entrenó en el Estadio Santiago Sí, Bernabéu sí, hoy, sí. a pesar de tener esa sanción como preventiva, digámoslo así, que puso la UEFA, que no le permitirá jugar el día de mañana en Benfica versus Real Madrid. Entonces esas son como las noticias, como que lo que usted lo dijo bien, el morbo sigue Claro. en toda esta Ahora es un cuestión. mensaje como- Él también se está defendiendo de lo que le dijo Vinicius, él sigue diciendo que él no le dijo así, que no vamos a decir las palabras que le Exacto, dijo sí, claro, porque no. nos sancionan por acá. Incluso en unas recientes declaraciones, el futbolista argentino dijo que primero Vinicius le dijo enano. Sí. Entonces ahí también para darle un poquito más de contexto, esto viene va a en ser una picante. novela de no Sí, terminar. claro. Ahora, verlo entrenar en el Santiago Bernabéu, verlo viajar con el equipo, yo creo que es un mensaje del Real Obvio. Madrid para meterle un poquito más de picante. Ojalá ese picante se pueda transmitir en buen fútbol, Sí. en buen juego y que los golpes no sean físicos, sino más No, bien no. cancha a cancha, goles, buena actuación y tengamos un partido pues que todos esperamos digno de una fase final de Champions League. Oiga, de hecho, aquí estoy leyendo y hay otra noticia para el día de mañana, es que parece que Kylian Mbappé está entre algodones Sí. y se podría perder el partido. Ojo con Por eso, un porque problema en la rodilla. sí, sería una baja muy importante para el Real Madrid, en un encuentro en el que no hemos hablado también que va a haber colombiano, ¿no? Richard Ríos posiblemente sí, exacto. sea titular Que viene en el a hacer una partido, asistencia. exacto, y en el partido pasado contra el Real Madrid entró en los últimos minutos, se le vio bien y fabricó una falta que Vinicius se pudo haber ido expulsado ahí. Justamente ahí es donde sale Mourinho por Donde sale reclamar. Mourinho a Bueno, reclamar, efectivamente, entonces, ve así, todo va Sí, trayendo, sigue, eso sigue, es un sigue. hilo, es como un efecto dominó. Entonces, posiblemente Richard Ríos puede ser titular y la otra noticia es eso, Kylian Mbappé podría perderse este encuentro que, recordémoslo, será en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde, hora colombiana, el día de mañana. El Real Madrid va ganando 1-0 con un solitario gol de Vinicius en Lisboa, ¿no? Exacto. Oiga, los otros partidos, el que es más temprano,
Atalanta versus Borussia Dortmund, 12:45 p.m. Sí. Partido atractivo, dos equipos creo que con similitudes, Sí, exactamente. con muchas variantes también. Entonces vamos a ver cómo queda ese Atalanta versus Borussia Dortmund a las 12:45. ¿Usted tiene los otros partidos? Vea, Juventus Galatasaray, obviamente va a haber colombianos. Sí. Bueno, por parte de la Juventus ya no puede estar Cabal porque salió expulsado en el duelo de ida. Pero en Galatasaray, pues evidentemente todos sabemos que va a estar Davinson Sánchez y pues ya dependerá de la decisión técnica si le da o no ingreso a Yasser Asprilla. Oiga, que algo es por uno de los decir, se me colombianos. olvidó, Dortmund ganó 2-0 en la ida y en ese partido Galatasaray ganó 5-2, ¿no? Allá en Sí, Estambul. ese es un pequeño, grande, gigante dato importante porque a pesar de que el cuadro italiano, pues va a estar en condición de local y cierra en condición de local, pues una diferencia de 3 goles en Champions Claro. League, usted sabe que una fase Claro, final claro. es bastante compleja. Y yo creo que a Davinson, lo ideal es que el técnico, me imagino que le dijo, aparte en la parte de atrás, rechace y no vaya a dejar pasar nada. Hay que guardar esa ventaja como sea, porque yo creo que ya el cuadro turco tiene un pie más allá en los octavos de final. Pero pues usted sabe que esto es Champions, puede sorprender. Y pues habrá que ver qué sucede en el partido mañana, que es a las 3 de la tarde. Así es. Oiga, y el otro partido de las 3 de la tarde también es un partido atractivo, digo yo, dos franceses, el clásico podríamos decirlo así, PSG versus Mónaco en el Parque de los Príncipes. El equipo parisino dirigido por Luis Enrique ya consiguió el triunfo en la ida, ganó 3-2 en el Principado, Sí. 3-2 aquel partido el pasado martes y ahora mañana en el Parque de los Príncipes el Paris Saint-Germain, actual campeón de la Champions League, espera pasar esta prueba de los playoffs e instalarse en los octavos de final para seguir obviamente en la defensa del título de la Liga de Campeones. Esos son los partidos, recordemos otra vez, Atalanta versus Borussia Dortmund, 12:45 p.m. hora colombiana y a las 3 de la tarde toca ahí a múltiple a pantalla, múltiple Juventus pantalla. de Italia frente a Galatasaray de Turquía, PSG frente al Mónaco y Real Madrid-Benfica, que obviamente es el que la mayoría de gente estará viendo. Ahora, si la gente está preocupada, no, yo estoy en la oficina, no podemos ver el partido, ustedes ya saben, www.golcaracol.com, todas las noticias, polémicas, incidencias, detalles, incluso si hay polémica en Real Madrid, Benfica y los vamos a tener, si hay asistencia o gol de Richard Ríos, si hay batacazo con el colombiano, ustedes ya saben que en Gol Caracol lo tienen todo, las redes sociales también. Así es. Y pues nada, yo creo que eso ya es todo, ¿no? Oiga, sí, lo que dijimos, hoy el batacazo, con eso Sí. cerramos del Bodo Glimt, Sí, y ese mañana equipo va- obviamente todas las miradas puestas en este partido que genera tanta expectativa entre Benfica y Real Madrid. Y Litan, gracias siempre por acompañarme, claro. muy bacano su uso del Bodo Glimt, Sí, claro, ¿no? para que lo traiga más Del seguido cuando batacazo, juegue. del batacazo. Muy bien. Oiga, chao a la gente, gracias y no olviden ahí comentar, juiciosos. Gol, gol, gol.